se ordene al fiscal supremo, Alcides Chinchay, a que no emplee medios intimidatorios en mi perjuicio. Tengo derecho a que el fiscal supremo, Alcides Chinchay, me escuche antes de que tome su decisión en la investigación preliminar que sigue en contra del reconocido y laureado periodista Gustavo Gorriti, del fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, y en contra mía. Por el caso que el fiscal supremo, Alcides Chinchay, extrañamente ha denominado caso Cócteles. Segundo, consideramos que es falso que este despacho supremo haya mostrado negativa al investigado como alega en su escrito de tutela, así como también lo que ha manifestado. Ahora bien, señor juez supremo, conforme al traslado de los escritos ampliatorios de tutela, se advierte pues que las nuevas pretensiones del investigado constituyen en realidad respuestas a las providencias emitidas por este despacho. Señor juez supremo, con todo respeto, presento el siguiente petitorio, en el cual he solicitado, en el ejercicio de mi autodefensa, primero en el escrito del 15 de mayo de este año, tutela de derechos, a fin de que ordene al fiscal supremo, Alcides Chinchay, me permita ejercer mi derecho fundamental de defensa en su manifestación al derecho a ser oído. En el escrito del 28 de mayo de este año, amplié el petitorio para que en caso usted declare fundada mi pretensión, ordene al fiscal supremo Alcides Chinchay, programe la diligencia en la que se conceda el uso de la palabra, respetando el plazo de 3 días de anticipación para preparar adecuadamente mi defensa, y que esta programación sea en una fecha y hora que no afecte mi labor de fiscal en los casos Lava Jato. Finalmente, con escrito del 30 de mayo, se ordene al fiscal supremo Alcides Chinchay a que no emplee medios intimidatorios en mi perjuicio. ¿Cuáles son los fundamentos de mi solicitud? En primer lugar, no queda lugar a dudas que el derecho a ser oído constituye una manifestación esencial del derecho de defensa, reconocido en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución y artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este aspecto, señor juez supremo, creo que no va a haber contradicción con la Fiscalía. Es decir, tengo derecho a que el fiscal supremo, Alcides Chinchay, me escuche antes de que tome su decisión en la investigación preliminar que sigue en contra del reconocido y laureado periodista Gustavo Gorriti, del fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, y en contra mía. Por el caso que el fiscal supremo, Alcides Chinchay, extrañamente ha denominado caso Cócteles. Segundo, recordará usted, señor juez supremo, que el 29 de enero de este año recurrí ante usted para que en audiencia de control de plazo ordenara al fiscal supremo, Alcides Chinchay, diera por concluida la investigación preliminar y dictara la disposición correspondiente. La respuesta de usted, señor juez supremo, fue rechazar mi pedido, señalando que el fiscal supremo, Alcides Chinchay, había concluido la investigación preliminar el 12 de diciembre del año pasado. Pues bien, han pasado 5 meses y 21 días y sigo esperando el pronunciamiento del fiscal supremo, Alcides Chinchay. Bueno, seguimos esperando los investigados el pronunciamiento del fiscal supremo, Alcides Chinchay. O va a archivar o va a pedir que se nos formalice la investigación preparatoria. Repito, 5 meses y 21 días que el fiscal supremo Alcides Chinchay no emite su decisión. Para cualquier fiscal de menor jerarquía, esta
dilación de 5 meses y 21 días hubiera significado un proceso disciplinario por falta grave, artículo 46, numeral 2 de la Ley de Carrera Fiscal, y posiblemente el apartamiento del cargo en la función fiscal. Si en 5 meses y 21 días el fiscal supremo, Alcides Chinchay, no ha emitido su decisión, creo, señor juez supremo, que es factible entonces que me escuche. Tercero, entonces el derecho a ser oído implica que le exponga mis argumentos, que contradiga la hipótesis de la fiscalía y le ofrezca elementos de descargo, sobre todo por la posición que ha adoptado el fiscal supremo Alcides Chinchay en el extrañamente denominado caso Cocteles, en el que yo dejo de ser fiscal y me he convertido en su investigado. Yo soy el investigado del caso Cocteles del fiscal supremo Alcides Chinchay. Entonces, el derecho a ser oído no es una mera formalidad, sino una garantía fundamental del debido proceso. Es por eso que le pido que le ordene al fiscal supremo Alcides Chinchay programe la diligencia en la que se concede el uso de la palabra, respetando el plazo de los 3 días de anticipación para preparar adecuadamente mi defensa, y que esa programación sea en una fecha y hora que no afecte mi labor de fiscal en los casos Lavajato. Cuarto, usted, señor juez supremo, recordará que en la resolución 2 del 14 de junio del año pasado, recaída en este expediente, en los incidentes 1 y 2, usted dejó evidenciada la actuación prejuiciada del fiscal supremo Alcides Chinchay en contra del fiscal Rafael Vela y mía, por la indiferencia de este fiscal supremo a respetar nuestro derecho a defendernos. Y ahora ocurre lo mismo. Permítame explicarle. Con fecha 16 de abril de este año, solicité al fiscal supremo Alcides Chinchay me permite ejercer mi derecho a ser oído. El fiscal supremo Alcides Chinchay nunca, lo repito, nunca atendió mi pedido. Cuando usted, señor juez supremo, convoca a esta audiencia de tutela el 16 de mayo, entonces el fiscal adjunto supremo, Luis Zapata González, recién programa para el 27 de mayo la diligencia para escucharme, pero para que él me escuche, es decir, no el fiscal supremo, sino el fiscal subordinado al fiscal supremo Alcides Chinchay. Creo no equivocarme que es un derecho que me escuche quien va a tomar la decisión, es decir, que me escuche el propio fiscal supremo Alcides Chinchay. No tengo el privilegio que tuvo el fiscal superior de Tumbes, Vicente Briceño Jiménez, a quien el propio fiscal supremo Alcides Chinchay se presentó en audiencia a sustentar él mismo, y no sus adjuntos, el sobreseimiento a favor de dicho fiscal en un caso de tráfico de influencias ante usted. Solo pido que en mi caso sea el propio fiscal supremo Alcides Chinchay quien me escuche. Cuando he planteado la nulidad, porque el fiscal adjunto supremo, Luis Zapata González, se irrogaba el deber de inmediación por no ser él el responsable de emitir la decisión correspondiente sobre esta investigación, resulta que el 27 de mayo me programan la diligencia para ejercer mi derecho a ser oído el 29 de mayo a las 10 de la mañana. Ahora sí, con el fiscal supremo Alcides Chinchay, pero sin respetar un mínimo de 3 días, en un día y hora en que estaba citado con antelación al juicio importante del caso Metro de Lima, como lo he justificado ante su despacho y ante dicha fiscalía. Al darse cuenta, entonces, el fiscal supremo Alcides Chinchay de esa arbitrariedad, me vuelve a programar el 29 de mayo la diligencia para ejercer mi derecho a ser oído
para el día de hoy, sí, para el día de hoy, a las 8:30 de la mañana, 30 minutos antes de esta audiencia. Es decir, el fiscal supremo Alcides Chinchay tenía pleno conocimiento que a las 9 iniciábamos esta diligencia y minutos antes pretendía que le informe oralmente. Como usted, señor juez supremo, notará, el fiscal supremo Alcides Chinchay ha procurado que no se lleve a cabo esta audiencia de tutela, convirtiendo mi derecho a ser oído en una mera formalidad. Lo que es peor aún, en la providencia 151, corregida en su numeración con otra providencia de fecha 29 de mayo de este año, me intimida a que no me presente en esta audiencia, toda vez que programa esta diligencia de mi solicitud 30 minutos antes de esta audiencia. El hecho que la Fiscalía programe la diligencia de la autodefensa a minutos de una audiencia judicial determina que el fiscal supremo Alcides Chinchay ha buscado un momento para causarme presión o confusión, pues aparte que la Fiscalía ya tenía conocimiento desde el 16 de mayo del objeto de la audiencia de esta tutela, lo que corresponde es preguntarse cómo espera que la Fiscalía haga uso de mi derecho a ser oído y seguidamente me presente en esta audiencia. En este caso, es clara manifestación de una forma de intimidación o de obstaculizar el legítimo ejercicio al derecho de defensa que tengo. Esto es una falta grave, según el artículo 46, numeral 2 de la Ley de Carrera Fiscal. Por eso concluyo, señor juez supremo, solicito que ampare mi tutela en los extremos indicados por ser de derecho lo que estoy solicitando. Gracias. Gracias, señor. Doctor Velarde tiene el uso de la palabra también por 15 minutos. Gracias, señor juez supremo. Bien, señor magistrado, de la revisión pues, del escrito de tutela de derecho presentado por el investigado José Domingo Pérez Gómez, de manera concreta, pues el investigado alega, lo hemos escuchado también aquí, también en su escrito, a este despacho supremo, pues, como lo ha manifestado, habría vulnerado su derecho a ser oídos, ¿sí? Y el mérito a su solicitud cursada el 16 de abril de 2025. Pues bien, en primer lugar, corresponde señalar a este despacho supremo que en ningún momento ha mostrado renuencia ni oposición alguna frente a la solicitud formulada por el investigado. Por el contrario, se ha dado trámite diligente a lo requerido conforme vamos a detallarlo a continuación mediante una exposición clara y sobre todo cronológica. En primer lugar, el 10 de abril de 2025, el investigado solicitó pues efectivamente copias digitalizadas del íntegro de la carpeta fiscal y expresamente refirió que luego que se le otorgara las copias, se acceda pues a su derecho, obvio a su derecho de ser oído. Pues bien, el referido escrito fue atendido con providencia número 144, que fue notificado también el 21 de abril de 2025, junto a las copias solicitadas. Cabe precisar que frente a dicha notificación, el investigado no formuló observación ni cuestionamiento alguno ante este despacho supremo en primer lugar. Ahora bien, en atención a que el investigado condicionó la atención de su solicitud a ser oído a previo acceso a las copias digitales carpeta fiscal y conforme a la agenda fiscal por providencia número 147 del 22 de mayo de 2025, se le notificó, como ha manifestado, la programación de la entrevista para el 27 de mayo de 2025, a cargo del fiscal adjunto supremo, el doctor Luis Felipe, y el fiscal adjunto provincial también responsable del caso. Pues bien, el 27 de mayo de 2025, mismo día
en que se debía llevar a cabo la entrevista fiscal, el investigado pues solicitó la nulidad de la providencia con la cual pues, se había programado la entrevista, alegando que se habría vulnerado, tal como lo ha manifestado, su derecho a ser oído al haberse dispuesto su realización con el fiscal, el adjunto supremo a cargo y no con el fiscal supremo. El mismo día, el referido escrito fue absuelto mediante providencia, la 148, por la cual se denegó la solicitud de nulidad y se reprogramó la entrevista para el 29 de mayo del 2025. Esta vez con la intervención directa del fiscal supremo, conforme a la solicitud expresa formulada por el investigado por vez primera. Muy bien, el 29 de mayo de 2025, mismo día en que debía llevarse a cabo la entrevista fiscal, el investigado nuevamente presentó un escrito en el cual señaló que requería un plazo mínimo de 3 días hábiles para preparar pues adecuadamente su defensa e indicó también tener compromisos funcionales previamente agendados. El mismo día, ante las nuevas alegaciones del investigado, se dio otra providencia, la 151, y este despacho supremo nuevamente reprogramó la entrevista, efectivamente, lo que ha dicho, para el 3 de junio, o sea, hoy día del 26, de este año, 2025, con participación directa del fiscal supremo a las 8:30, como dice. Pues bien, en ese sentido queda, en primer lugar, evidenciado que este despacho supremo sí atendió la solicitud del investigado al ser escuchado. Tuvo y tiene la plena disposición para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho, actuando conforme a los principios, de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso. Consideramos que es falso que este despacho supremo haya mostrado negativa al investigado como alega en su escrito de tutela, así como también lo que ha manifestado. Ahora bien, señor juez supremo, conforme al traslado de los escritos ampliatorios de tutela, se advierte pues, que las nuevas pretensiones del investigado constituyen en realidad respuestas a las providencias emitidas por este despacho supremo. Incluso muchas de las alegaciones reiteradas por el investigado ya han sido debidamente atendidas en el marco del trámite regular de la carpeta fiscal. Así, de manera complementaria, el investigado señala, en primer lugar, ha referido, invalidez de la primera diligencia programada por el fiscal adjunto supremo por considerar que solo corresponde al fiscal supremo ejercer el principio de inmediación. Otra, la supuesta infracción del plazo mínimo de 3 días hábiles entre la notificación y la diligencia. Otra, supuesta también interferencia con las responsabilidades funcionales del investigado y ajuste de la entrevista fiscal a su agenda. Y por último, el último escrito el día de ayer, sobre el presunto empleo de supuestos medios intimidatorios. Pues bien, muy sucintamente vamos a hacer lo que estas 3 o 4 imputaciones. Respecto a la presunta invalidez de la primera entrevista programada con la intervención del fiscal adjunto supremo. Pues bien, la afirmación del investigado se sustenta en un desconocimiento, consideramos, de la ley orgánica del Ministerio Público. El artículo 43 de la referida norma establece, pues, que los fiscales pueden contar con el auxilio del fiscal adjunto en el ejercicio de sus atribuciones cuando las necesidades del cargo lo requieran. Por tanto, el fiscal adjunto sí está facultado para atender a un investigado siempre que actúe bajo la delegación del fiscal a cargo del despacho. En el presente caso, el fiscal adjunto supremo delegado para la primera programación de entrevista fiscal actuó en su calidad de jefe de equipo de investigación, que estaba a cargo de la investigación, y quien además ha participado en diferentes diligencias fiscales del caso, como bien sabe el investigado, por lo que la participación del fiscal adjunto supremo fue plenamente válida y sobre todo razonable. Además, debe señalarse que el propio investigador no solicitó inicialmente de manera expresa ser oído por el fiscal supremo, a diferencia de las solicitudes cursadas en su momento como por su co-investigado,
el señor Rafael Ernesto Vela Barba, del escrito del 27 de marzo del 2024, o el mismo señor Gustavo Andrés Gorriti, escrito el 25 de marzo del 2024, situación que es de conocimiento también del investigado, por cuanto posee el íntegro de la carpeta fiscal. Ellos sí solicitaron directamente con el fiscal supremo. En ese sentido, la primera entrevista programada cumplía pues con todos los requisitos de legalidad. Sin embargo, no llegó a realizarse debido a que el mismo día de la diligencia, el investigado manifestó expresamente, como hemos manifestado, su requerimiento de ser entrevistado únicamente por el fiscal supremo. También cabe precisar que, al conocer que el investigado requería ser entrevistado directamente por el fiscal supremo, este despacho, como he referido, procedió de inmediato a reprogramar la diligencia con la participación del fiscal supremo, pero no obstante, a pesar de haberse atendido su requerimiento, el investigado no asistió a la entrevista programada para el 29 de mayo de 2025, hecho que consta en el acta correspondiente de dicha fecha. Bien, respecto al otro cuestionamiento, respecto a la invocación de plazos de 3 días hábiles como requisito de validez para la notificación de las diligencias. Aquí la pretensión del investigado de exigir un plazo mínimo de 3 días hábiles para la notificación de entrevista fiscal, consideramos carece de un sustento normativo y resulta contraria a la protección misma de su derecho a ser oído. En primer lugar, debe partir por distinguirse entre los actos procesales complejos, formales y bilaterales, con las diligencias testimoniales o periciales, ¿no? Como las diligencias testimoniales y periciales. Y esta entrevista fiscal como acto unidireccional y no coercitivo, mientras que las diligencias testimoniales exigen una formalidad específica, ¿no? Citación, con antelación, intervención de las partes, presupuesto de contradicción. En cambio, la entrevista fiscal no configura un acto procesal con la misma exigencia de bilateralidad. Su finalidad es simplemente materializar el derecho, por supuesto, del investigado a ser oído en etapa de investigación, sin sujeción a plazos de notificación tan gravosos, ¿no?, como los previstos en los actos complejos del proceso o diligencias fiscales de investigación. El Código Procesal Penal también no establece un término alguno, mucho menos de 3 días hábiles para convocar a entrevista fiscal. Es decir, no existe norma expresa que condicione la realización de la entrevista a un plazo mínimo de anticipación. Por tanto, pretender, en todo caso, asimilar la entrevista a actos que sí exigen citación con antelación, resulta un análisis equivocado y carente, consideramos, de un fundamento legal. La referencia del artículo 147 del Código Procesal Civil que cita el investigado carece de aplicabilidad por cuanto, como ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema de Apelación número 252 del 2023 de Arequipa, la aplicación supletoria pues de normas del proceso civil al proceso penal solo, dice así, solo procede cuando existe un vacío normativo y siempre con la disposición a aplicar resulte compatible con la naturaleza y fin del proceso penal, lo cual no consideramos que no ocurre en el presente caso. Exigir que el investigado cuente con un plazo mínimo de 3 días hábiles para ser citado a una entrevista, pues llevaría pues a efectos contrarios a la tutela de sus derechos. Dicha interpretación obligaría a suspender o posponer cualquier diligencia de entrevista cada vez que la agenda fiscal no permitiera respetar ese término, lo cual en la práctica retrasaría pues el ejercicio inmediato de su derecho a ser oído. Además, señor magistrado, debe tomarse en cuenta que el Ministerio Público ha actuado con plena razonabilidad, notificando oportunamente al investigado en todas las oportunidades en que se programó su diligencia, dándole tiempo suficiente para prepararse. La diligencia no implicaba imposición de ninguna medida, ni requería elaboración técnica o defensa confrontativa. Su único propósito era escuchar de manera libre y sin intervención de terceros la versión del investigado sobre los hechos que se le atribuyen, ¿no? También sobre la supuesta interferencia con las responsabilidades funcionales del investigado y ajuste de la entrevista
fiscal a su agenda. En este punto, cabe destacar que el ciudadano Domingo Pérez ostenta efectivamente la condición de investigado. En tal calidad, sus solicitudes deben ceñirse a las atribuciones del Código Procesal Penal, que confiere al fiscal director de la investigación para programar diligencias como fijar fechas y horas de la entrevista fiscal, conforme también a la disponibilidad del despacho y a las exigencias del caso. Sabemos que esta Fiscalía Suprema son casos emblemáticos que tiene en demasía. En el presente incidente, el investigador no ha presentado un cronograma formal ni ha remitido documentación oficial que acredite un impedimento funcional efectivo. La única constancia, sí, efectivamente, que ofreció fue presentada el mismo día en que debía realizarse la entrevista fiscal, el 29 de mayo de 2025, con el fin de justificar también su inasistencia. Tal actuación extemporánea no puede ser atribuida como responsabilidad de este despacho supremo, sino que responde exclusivamente a la falta de comunicación oportuna de parte del propio investigado. Asimismo, sin mayor respaldo probatorio adicional, no resulta pues procedente alegar interferencia con las responsabilidades funcionales del investigado. Pues bien, en cuanto también a lo alegado por el investigado respecto a que se ordene al fiscal supremo abstenerse de emplear supuestos medios intimidatorios que afectarían su derecho de autodefensa con el propósito de frustrar la presente audiencia, podemos decir, o decimos en este acto, que el planteamiento del investigado consideramos que carece de sustento jurídico y responde a una interpretación subjetiva de actos regulares en el curso de la investigación. Este despacho supremo ha accedido reiteradamente a sus solicitudes, reprogramando la entrevista fiscal incluso cuando los pedidos fueron presentados el mismo día de la diligencia. La reprogramación, por ejemplo, para el 3 de julio este día del 2025, no fue arbitraria, sino consecuencia directa de sus propios requerimientos. Alegar que la simple programación a una diligencia constituye un acto intimidatorio, pues resulta infundado. La providencia 151 solo fijó fecha y hora bajo criterios razonables y conforme pues a la disponibilidad fiscal que el investigado alegue, alegue en este caso que hay presión, hay confusión. Es una apreciación personal, consideramos, sin respaldo normativo ni fáctico. El tiempo asignado, por ejemplo, para la entrevista de 10 minutos, pues que efectivamente se ha dado, bueno, es razonable y proporcional, ¿no? Consideramos, tal como también este juzgado supremo lo hace, es una mera referencia. Si uno considera más, se le da. Si considera más de 10 minutos, se le da 15 o 20 minutos, tal como lo estila Fiscalía Suprema, y también su juzgado lo hace. Entonces, consideramos pues que esta medida, esta misma fecha, se desarrolla también la audiencia de tutela. En diligencias anteriores ya se le concedió ese mismo tiempo sin que existiera objeción alguna. Lo único que cuestionó fue la presencia del fiscal supremo, lo que igualmente fue atendido favorablemente. En este contexto, pues, sostener que la programación vulnera su derecho de defensa, consideramos que no solamente carece de base, sino de que evidencia, pues, consideramos una maniobra dilatoria orientada a frustrar el avance de la investigación y que desnaturalizar una diligencia ordinaria y legalmente válida, ¿no? Sostener que se ha vulnerado su derecho de defensa por el solo hecho de programar una entrevista breve y previa a una audiencia en la que él mismo ha solicitado ser oído, revela pues una actuación procesal, consideramos, de mala fe, ajena al propósito de colaborar con la investigación y más cercana a obstaculizar sin razones fundadas. Por estas razones, señor juez supremo, expuestas, este Ministerio Público solicita pues a su digno despacho declarar pues infundada la tutela de derechos formulada por el investigado José Domingo Pérez. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Pérez tiene 7 minutos para su réplica. Gracias, señor magistrado. Es una lástima escuchar al representante del Ministerio Público
que se dirija a quien ejerce la autodefensa en la condición de investigado. Es cierto, tengo la condición de investigado por una disposición del fiscal supremo Alcides Chinchay. Sin embargo, me he presentado ante usted, señor juez supremo, y ante el representante del Ministerio Público en mi condición de abogado, y esperaba recibir ese mismo trato conforme he brindado ese mismo respeto y trato tanto a la magistratura como al Ministerio Público. Sin embargo, tenga usted en cuenta esta actitud que muestra de manera hostil la fiscalía que preside el fiscal supremo Alcides Chinchay. Señor magistrado, el juez supremo, creo que no queda lugar a debate de que estamos hablando de la afectación de un derecho fundamental, el derecho a ser oído. Sin embargo, hay algunas precisiones que tengo que indicar con el objeto de corregir lo que está señalando el representante del Ministerio Público. En ningún momento quien habla ha condicionado dicho ejercicio. Es más, cuando recurrí a usted en enero de este año y le solicité, señor juez supremo, ordenar a la fiscalía que concluyera la presente investigación, usted rechazó mi pedido. Han pasado 5 meses y 21 días y hasta el momento no hay una decisión en este caso. En ese orden es que el 16 de abril solicité se me permitiera ejercer este derecho a ser oído. Sin embargo, mire usted, desde el 16 de abril hasta el 16 de mayo, en donde usted comunica esta presente audiencia de tutela, ha transcurrido más de 30 días sin que la Fiscalía hubiera programado esta diligencia para escucharme. Por lo tanto, se ha afectado este derecho fundamental y que la Fiscalía recién cae en cuenta cuando he recurrido ante usted, señor juez supremo, a través de esta audiencia de tutela. El señor representante del Ministerio Público indica de que el fiscal adjunto supremo, Luis Zapata, estaba autorizado para escuchar mi ejercicio al derecho a ser oído. Sin embargo, creo que es bastante correcto decir que quien tiene que escucharme es quien va a tomar la decisión. Quien va a tomar la decisión es el fiscal supremo Alcides Chinchay. Queda bastante claro. Pero yo le invocaría a través de su intermedio, señor juez supremo, y con todo respeto, a que el señor fiscal adjunto supremo presente exhiba la disposición o la providencia en la cual el fiscal supremo le ha delegado su participación al fiscal adjunto supremo, Luis Zapata, para poder ejercer esta diligencia de escucharme. Usted notará que no va a haber respuesta, tanto así porque programan o reprograman esta diligencia para una segunda oportunidad ya con presencia del fiscal supremo Alcides Chinchay. El señor fiscal supremo presente indica de que yo he debido solicitar, como lo ha solicitado el señor Rafael Vela o el señor Gustavo Gorriti, que me escuche el propio fiscal supremo Alcides Chinchay. Una situación que me parece innecesaria, porque quien va a tomar la decisión es precisamente este fiscal supremo. Sin embargo, tengo que hacer una precisión, corrigiendo y un poco evidenciando la actuación de mala fe procesal con la que obra esta fiscalía. El fiscal superior Rafael Vela, en el ejercicio de su autodefensa, solicitó también ser escuchado en el desarrollo de los actos previos. Sin embargo, nunca le programaron esta actuación y por el contrario, dispusieron el inicio o la apertura de la investigación preliminar. Y una vez iniciada la investigación preliminar, sin haberlo escuchado al fiscal Rafael Vela, es que deciden programar días después de haber tomado la decisión. Entonces, es manifiesta esta actuación que tiene la Fiscalía Suprema del fiscal Alcides Chinchay. Ha indicado de que no tiene una actuación intimidatoria. Y la pregunta que formulo a continuación es, ¿por qué entonces me programa minutos antes de que se lleve a cabo esta audiencia de tutela? El señor fiscal adjunto supremo presente en esta audiencia le ha indicado a usted que no solamente va a demandar 10 minutos, sino que seguramente 15, 20 minutos, como usted usualmente permite el uso de la palabra a los litigantes. Y la gran pregunta que yo formularía entonces en ese marco es, de 8:30, ¿a qué hora íbamos a concluir la supuesta
diligencia en la que me iba a escuchar el fiscal supremo Alcides Chinchay si a las 9 de la mañana tenía que presentarme a esta audiencia de tutela para sustentar mi pedido? Queda claro de que lamentablemente el fiscal supremo Alcides Chinchay no ha respetado mi derecho fundamental a ser oído. Han pasado 5 meses y 21 días y yo tengo el derecho de informarle acerca de 38 tomos, 7.431 folios. Entonces, creo que queda claro que necesito el tiempo debido para presentarle mis argumentos de defensa en el presente caso. Es por eso, señor juez supremo, atendiendo a lo manifestado, que solicito se declare fundado mi pedido de tutela y se rechace los argumentos del Ministerio Público. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Velarde, al mismo tiempo para su duplicidad. Sí, muy breve, doctor. Sí, respecto a lo último que ha formulado el señor Domingo Pérez, respecto al plazo en el que hasta ahora no emite el pronunciamiento, habiendo, bueno, avanzado más de 5 meses, no es materia del debate. Además, si no, en caso fuera, se me va a emitir un pronunciamiento en este momento, ¿no? Implicaría, bueno, vulnerar por el derecho a ser oído, ¿no? Que reclama el investigado en el presente audiencia. Respecto a lo que también ha manifestado, que no hay una providencia en la cual el Supremo delega al Junta Supremo, en la cual represente. Mire, esto no es que no hay, está de más. Reitero, acá el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales del Junta Supremo ejercen funciones en auxilio al titular del despacho, de no asumir actuaciones por delegación. Aquí vienen, como debe tener conocimiento, investigado, innumerables casos, vienen abogados, vienen incluso investigados, y el 99, por decir 90%, ¿no? Quieren entrevistarse justamente con el fiscal encargado, incluso con el fiscal a cargo, no solamente con el fiscal adjunto supremo, sino con el fiscal provincial o adjunto provincial encargado de la investigación. Pero si dice exclusivamente en su escrito, quiero entrevistarme con el fiscal supremo fulano y tal, también, eso es su derecho, se entrevistará. ¿No? Por eso cuando el escrito del investigado dice, entrevista con el fiscal, no dice concretamente, como reitero, que quiere entrevistar con el fiscal supremo. Por eso es que se le reprogramó la investigación con el fiscal supremo. Entonces, creo que nosotros hemos sido bastante diligentes en cada escrito que presenta. Es más aún, le digo acá al señor Domingo Pérez, si usted considera, y me informan ahorita en el despacho, quiere mañana entrevistarse con el fiscal supremo, ¿no? Mañana, si de acuerdo a su agenda, vaya usted. Mañana a las 9 de la mañana, si gusta, sin necesidad de presentar un escrito para que usted sea oído en su investigación, si lo tiene bien, depende de una agenda. Eso es lo que también, para ver que aquí no hay ningún hecho o un sesgo. Lo que hoy día, por ejemplo, dice, ha tenido 20 minutos o 10 minutos. Pues señor, eran 8:30. Sí, efectivamente, 10 minutos, 8:40. Si fuesen 10 minutos o 5 minutos más, 8:45. Bueno, esta licencia a las 9. La única intención que ha tenido este despacho supremo es darle celeridad y sobre todo atenderlo. Y no solamente a usted, creo que la conducta de este despacho supremo es con todo lo justiciable. Es su estilo, su forma de ser. Entonces, eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Que aquí no ha habido una obstaculización, una vulneración o una intimidación, lo mínimo, ¿no? Menos aún. Eso solamente quiero manifestar, señor juez. Gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos, a una pregunta, doctor Pérez, ¿usted declaró en esta investigación preliminar? No, señor magistrado. ¿La declaró? No, señor magistrado. Nunca me ha escuchado el fiscal supremo. Ya. O sea, en ninguna etapa de la investigación. En ningún momento. Se llevaron actos previos
y se ha llevado una investigación preliminar de más de 8 meses, y bueno, y 5 meses y 21 días después de que dispone la conclusión, y no ha recibido mi declaración. Okay. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que envía tutela de derechos y se declara designada la misma, los argumentos expuestos hoy, y de la fiscalía que solicita se declare infundada.